Hola, si os parece, rezamos un Ave María, ¿vale? Y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decíamos ayer, la verdad es que no me ha dado la vida como para grabar ningún otro vídeo, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿vale? Bien, en la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, San Pablo hace una exhortación a Timoteo. Timoteo sería hoy, digamos, un presbítero, mejor un obispo, digamos, ¿vale? Entonces, de las iglesias que ha fundado Pablo, en una de ellas está de responsable Timoteo, ¿vale? Entonces, habla, digamos, de pastor a pastor, habla de apóstol a apóstol, ¿vale? Entonces le hace en el capítulo 4 le hace una conjuración, ¿no? Te conjuro por el Dios vivo, ¿no? Te conjuro en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Tenemos las palabras prudencia y la palabra paciencia, ¿sí? Predica el Evangelio con paciencia y doctrina, ¿vale? Y con prudencia, ¿vale? Vamos a tener en cuenta este asunto, ¿vale? Acerca de la paciencia o de la prudencia. Desde el principio de la revelación de Dios, desde el principio del Génesis, ¿sí? Donde Dios se va revelando a sí mismo, encontramos cosas que nos chocan, digamos, con nuestra mentalidad, ¿no? Hubo un momento en el Génesis en el que dice, y a Dios le pesó haber creado el ser humano. Se arrepintió. Y viene a continuación todo el relato del arca de Noé, ¿no? De la salvación, ¿no? Pero a Dios le pesó. Dice, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Más adelante encontramos con que Dios elige a Saúl como rey de Israel. Y tiempo más tarde se arrepiente de haber elegido a Saúl. Sí. Bien. ¿Tiene paciencia? Sí, tiene paciencia. ¿Dios tiene paciencia? Sí, toda. Pero hay un momento en el que, viendo las Escrituras, se ve que pierde la paciencia. Por ejemplo, hay un momento en el que Jesucristo se vuelve a los discípulos y le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta cuándo tengo que aguantaros? ¿Sí? Jesús pierde la paciencia, podríamos llamarlo así, ¿vale? Hay una cosa que hemos escuchado que dice, exhorta a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta. Lo de exhortar está bien, pero reprender, hoy en día, ¿quién reprende a quién? Amenaza,
una amenaza. Y es palabra de Dios, ¿eh? No estoy diciendo nada raro, ¿vale? Bien, la paciencia, ¿vale? Entonces, de tener amor a su venida, ¿sí? Tener amor a la llegada del Señor, ¿vale? Antes de que se nos acabe la paciencia, por decir así. No lo digo por mí o por los curas, lo digo por los seglares, ¿sí? Porque también los seglares puede llegar un momento en que pierdan la paciencia ya, ¿sí? De tanta historieta, ¿no? Que no quieran, digamos, volverse a las fábulas, como dice San Pablo, sino que se queden en la verdad, que sean fieles a la verdad. Eso supone una impopularidad, sí, supone una impopularidad, pero eso supone algo un poco más profundo y entramos dentro del campo de la filosofía, ¿sí? Si quitamos a Dios del medio de la ecuación de nuestra vida, tenemos que sustituirlo por algo, sea el sexo, sea el poder, sea el dinero, sea el prestigio, sea lo que sea, porque hemos quitado a Dios del centro, ¿sí? Entonces, estamos en una cultura en la que se está repitiendo el Renacimiento, ¿sí? Durante el Renacimiento, digamos, a Dios se le aparta, ¿vale? Y se pone al hombre como centro de la historia, ¿sí? Es el hombre lo más fundamental, ¿no? El hombre y su suegra, su nuera, ¿no? El hombre, ¿vale? El ser humano, el hombre y mujer, ¿vale? Como centro del cosmos, ¿vale? Decía Juan Pablo II que si uno quita a Dios de la historia, el hombre termina destruyéndose a sí mismo, ¿sí? La cultura, o sea, esa misma libertad que uno creía que iba a tener desprendiéndose de estas supersticiones del pasado, ¿no? De Dios y este tipo de cosas, ¿no? Resulta que va en contra de uno, porque tarde o temprano esa civilización, ¿vale?, se vuelve contra sí misma, porque ha perdido la trascendencia, ¿vale? Ha dejado de un lado la verdad, si es que alguna vez lo conoció, y se ha vuelto a los ídolos del sexo, de la droga, ¿vale?, del poder, del ser famoso, del no ser famosa, ¿vale? Bien. La paciencia, ¿vale? Vamos a imaginar, ¿vale?, que tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que el mundo, tal y como nosotros lo conocemos, pues dure 1200 años más, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de que el mundo, tal y como lo conocemos, dure una semana. Y hoy más que nunca parece que eso puede ser viable, ¿sí? Eso parece que es una amenaza seria, ¿vale? Entonces, en este tiempo, ¿vale?, igual conviene que el hombre no sea el centro del mundo, ¿sí? Porque el hombre ya sabemos lo que hace, quiere poder, quiere dinero. Y es interesante, no lo digo por el conflicto en Ucrania, ¿vale?, que ambas partes, en teoría, creen en Jesucristo. Cristianos contra cristianos, peleando. Mueren unos y los entierran en una iglesia ortodoxa, mueren los otros y los entierran también en una iglesia ortodoxa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El camino de Caín. Sí, pues es el camino de Caín, sí. Sí. Es como si a estas alturas de la vida, digamos, España como nación quisiera apoderarse, digamos, de los países que fueron parte del Reino de España, que no fueron colonias, fueron parte del Reino de España, ¿no? Imagínate, de México, de Perú, de Bolivia, de Guatemala, ¿vale?, montones de Argentina, Chile, y
y mandar a sus tropas allí, mandar al ejército español sus tropas para invadir aquello, porque aquello forma parte del imperio español, ¿no? Oye, eso es volver 400 años atrás, ¿no? 300, 200 años atrás. Es un poco absurdo, ¿no? ¿Nos parece? Pues esto es un poco lo que está pasando, ¿vale? Claro, los cambios a veces no pueden ser por la fuerza, ¿vale? Los cambios entre las personas tienen que ser con mucho cuidado, ¿verdad? Porque las personas son personas, ¿sí? Y uno no puede hacer cambios, digamos, en una sociedad con muertos encima de la mesa, con sangre, ¿no? Bien. En otro orden de cosas, ¿no? Las situaciones, ¿no? No solamente del mundo, ¿no? Sino también de la iglesia y tal, pueden claro, mucha gente, yo conozco muchísima gente, ¿no? Que está más que harta de muchas cosas, ¿vale? Entonces, el problema no es que los presbíteros o los obispos pierdan la paciencia, ¿no? El problema es que los laicos pierdan la paciencia, ¿no? Bueno, ya está bien, ¿vale? Vamos con toda paciencia y doctrina, ¿vale? Entonces, no se puede cambiar la doctrina por los signos de los tiempos, porque entonces nos convertimos en traidores al Evangelio, ¿vale? Nos convertimos en traidores a Jesucristo, ¿no? Nos convertimos en enemigos de Dios, ¿vale? Enemigos de Dios. Y aquello que Dios censura, nosotros lo toleramos. ¿Es que Dios censura cosas? Pues sí, es así, ¿vale? Entonces, no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede servir a dos señores, ¿no? Tampoco se puede ser un cobarde, ¿vale? Los cobardes no sirven, digamos, para esto, ¿no? Entonces, poder decir la verdad, ¿vale? Entonces, ahí en nuestro mundo hay como una especie de humanismo, ¿vale? Que lo envuelve todo, ¿vale? Donde se ha cortado el sentido de la trascendencia, ¿no? Al cortar ese sentido de la trascendencia, ellos piensan que es liberarse de unas estructuras o de una filosofía, una teología que amordazaba al ser humano. Es todo lo contrario. Lo redimensiona, ¿sí? Lo hace grande, porque es hijo de Dios. Pero no lo hace Dios, porque no es Dios, ¿sí? No es Dios. Bien, a lo que iba es que es necesario tener paciencia en el sufrimiento, ¿sí? Y entonces la Iglesia, que es muy sabia, cuando hablo de la Iglesia hablo de los laicos, de los sacerdotes, de los diáconos, ¿sí? De la gente de la calle, digamos, más que de la Iglesia jerárquica, por decir así, ¿no? Ha aguantado carros y carretas, hemos visto pasar a lo largo de la historia actuaciones de la Iglesia realmente escandalosas, ¿vale? Ahora bien, la solución no está en pedir continuamente perdón por todo. Quiero decir que, bueno, ya se pidió perdón, pues ya está, ¿no? Ahora lo vamos a hacer bien, ¿vale? Lo que no se puede es, si uno ha perdido la fe, digamos, si uno perdió la inocencia original en un noviciado o en un seminario o en lo que sea, ¿no? Y ha perdido la fe, dedicarse exclusivamente a poner al hombre como centro de las cosas, porque es Dios el que debe estar en el centro de las cosas, es Jesucristo el que tiene que estar en el centro de las cosas, es la sal, ¿sí? Entonces, si uno pone al hombre en el centro de las cosas, te conviertes en un humanista. Los Borgia eran humanistas, ¿sí? Eran humanistas. Ponían, digamos, bueno, ¿os acordáis aquel dibujo de Leonardo da Vinci donde aparece un tipo desnudo así, con los brazos y las piernas abiertas, y
como centro del cosmos, ¿no? El hombre. El hombre. Se arrepintió Dios de haber creado al ser humano. Bueno, pues nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, ¿sí? La sangre de Jesucristo, digamos, ha sido el precio del amor que Dios Padre nos tiene para que tú y yo podamos vivir una vida nueva, ¿vale? Si la sociedad nos corta esto, ¿vale? Podemos tener paciencia, ¿verdad? Pero igual un momento se nos corta la paciencia, se nos acaba, como a Jesús o como a Dios Padre en el Antiguo Testamento, se nos acaba la paciencia. Y eso ya es más peligroso, ¿vale? Podemos soportar las ocurrencias o las tontadas de un líder político o religioso, ¿vale? Pero también ahí se nos puede acabar la paciencia, ¿sí? ¿Vale? A San Pablo se le acabó en una ocasión, bueno, en varias ocasiones. En una ocasión se le acabó con Pedro en Jerusalén. Bien, a lo que voy es que, bien, si ha de venir el Señor y ha de venir mañana, intentemos mantenernos en la fe, intentemos mantenernos en la verdad, ¿vale? Le pese a quien le pese, o sea, quiero decir que es que al final el juicio es personal, ¿entendéis? El juicio es personal. Si uno no conoce a Dios, es incapaz de amar a su hermano, aunque su hermano sea un bastardo, o esté desorientado, o haya perdido la fe, ¿vale? Es capaz de amar a su hermano, sí, de perdonar, es capaz de perdonar, de tener paciencia, ¿vale? Si uno pierde la fe de salvo, no puede, de ninguna manera, ¿vale? Entonces, bien, la cosa está ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Vivimos así momentos en los que puede ser o puede no ser, pero si estamos a muy poco de ver al Señor descender sobre las nubes del cielo, como Él lo dijo, ¿vale? Entonces, vamos a espabilar un poquito, ¿sí? Vamos a ponernos en la verdad, ¿vale? No todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad, ¿vale? A veces es una verdad conveniente para crear un estado de opinión en la sociedad, ¿vale? No todo lo que dicen los sindicatos es verdad, ¿vale? Y eso, ¿vale? Que una cosa sea aprobada por votación democrática no significa que sea la verdad o que sea lo mejor, ¿vale? Porque también los hombres se equivocan, ¿vale? Esta es la cosa. Entonces, atentos, ¿sí? Hay una cosa interesante con esto, termino, si os parece. El final de la Biblia, las últimas palabras de toda la revelación, digamos, toda esta maravilla de las maravillas, ¿no? Esta Stargate, esta puerta de las estrellas, ¿no? Que es la Sagrada Escritura, ¿no? Termina diciendo: Maránata, ven Señor Jesús. Nosotros lo decimos cada vez que aparece Jesucristo sobre el altar en una celebración de la Santa Misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es un grito de auxilio, es un deseo, ¿sí? Que venga Él y que se acabe esto ya, ¿vale? Porque los cristianos podemos perder la paciencia, ¿vale? De tener que soportar, ¿vale? Las luchas de poder, las envidias, Ven, Señor Jesús, ¿sí? Y si esto lo dices así a la bestia, la gente le echa las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, es que tú quieres morirte. Yo creo que el Señor sudó sangre, yo creo que ni Él quería morirse, ¿verdad? Pero a raíz de la muerte de Jesucristo, nuestra muerte ya no es una muerte, es un tránsito, ¿sí? Entonces, ¿deseas ver al Señor más que tu propia vida? Ven, Señor Jesús, que se acabe esto. No tenemos más ganas
de aguantar imbéciles, ¿vale? Ayúdanos tú, Señor, y la Virgen María, la Virgen Santísima también, para permanecer fieles hasta el último momento, sin desesperarnos y sin terno. Y si es posible, que no perdamos la paciencia. Y si la perdemos, pues la perdemos, quiero decir, Dios la perdió. Jesucristo también, pues nosotros también podemos perder la paciencia de aguantar y aguantar y al final pegar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí. Bueno, pues nada, os dejo. Si es posible, nos vemos la otra semana. Acordaros de la paciencia, ¿vale? El tema de la paciencia, ser pacientes. Todo lo que hayas visto, todos los escándalos, toda la podredumbre, ten paciencia, ten paciencia. No lo pongas el corazón en eso, pon mejor el corazón en el Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿vale? Entonces, mucho ánimo, ¿vale? El Señor está cerca, ¿vale? Preparémonos bien, ¿vale? Porque es el negocio de nuestra vida, más que nada, ¿no? Es que todo se resume ahí, ¿no? El día de nuestra muerte es el día más importante de nuestra vida, mejor que el del nacimiento, dice la Escritura. Hay más alegría en la casa de duelo, digamos, es más sabiduría en la casa de duelo que la casa donde ha nacido un niño, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien porque el tiempo es corto, ¿vale? Como dice, reprende, amenaza, exhorta, amenaza, sí, pues mira, amenaza. Está próximo, está muy cerca, ¿vale? Tú mismo, ¿vale? En lo que valores tu vida, la vida de tu familia, de los tuyos, conviértete, ¿vale? Vuélvete al Señor. No, la verdad no está ni en los partidos políticos, ni en las clases de la universidad, ni en el sueldo, ni en la seguridad, más o menos seguridad, porque vemos que esa seguridad es muy relativa, ¿no? La verdad es otra cosa. La verdad es Jesucristo mismo, ¿sí? Es Jesucristo mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Os dejo. Nos vemos no sé cuándo, igual la semana que viene, no lo sé. Chao.